Aquí estoy, en pleno campo de Calatrava, rodeado de olivos, vides, huertos. Almagro es mi nombre. Proviene de la arcilla roja que me compone. En mí pusieron sus pies los grandes maestres de la Orden Militar de Calatrava. Ostento numerosos tesoros, palacios, iglesias, conventos, casas solariegas. Nuestra historia, la gran historia del teatro de Almagro, la gran historia de mi teatro, comienza aquí. Es mi gran tesoro, un lugar único que ya quisieran tener en cualquier otro punto del planeta. Admiraos, amigos, estáis pisando el gran escenario del mundo. No existe ningún otro monumento de este calibre en todo el mundo, ni un monumento que represente tan clara y precisamente una revolución absoluta en la cultura de Occidente, que es eso que, aunque a veces nos dicen que no lo digamos, es el teatro comercial. Yo recuerdo en un viaje, en uno de mis viajes a Londres, en la librería más famosa de Londres, Foyles, en el escaparate, en uno de los escaparates, habría un libro de historia del teatro abierto con una fotografía a dos páginas del Corral de Comedias. ¿Cómo no? Felipe y Rafael, porque mi corral resistió, otros muchos no. El Corral de Comedias es una excepción, probablemente debida a su doble uso, porque este Corral de Comedias, desde sus orígenes, se usó como lugar de representaciones, tal como lo tenemos, pero también como posada. Era tan pintoresco lo que allí se veía, porque se veía el gallo, se veía el cerdo, se veía el fotógrafo que venía con... En fin, era muy, muy pintoresco. Y sobre todo, pues claro, que vivía gente y se movía aquello, o sea que era una posada en vivo. Unos cuantos avatares del destino, pleitos, obras y otras casualidades hicieron que en mi plaza reapareciera mi gran joya. Se inauguró como monumento nacional el 29 de mayo de 1954. Y yo estuve allí como testigo presencial con 19 años, conservando el programa que nos dieron como documento principal. Siempre me lo he preguntado, siempre. He dicho, pero ¿me dejaría algún amigo, alguna persona conocida? No sé, porque indudablemente el Corral de Comedias tiene poco aforo, o sea, tiene pocos asientos, y estaba lleno prácticamente de gente de fuera. En realidad, desde que se redescubre el Corral, desde que se restaura y se inaugura en el 54, el Corral siempre ha tenido una vida muy activa en el mundo teatral. Hubo varias intentonas para configurar lo que podría ser un ciclo de teatro. Yo todavía recuerdo de mi infancia cuando Televisión Española retransmitía en una sesión que se llamaba Teatro de Siempre un ciclo de representaciones veraniegas que se desarrollaban en el Corral de Comedias. En el tablado se representa el retablo de las maravillas de Cervantes. Actores y actrices ponen el máximo ardor en el desempeño de sus respectivos papeles. Y venían las grandes compañías del Teatro Español y del Teatro María Guerrero y representaban y se emitía en directo. Y en los espacios entre actos y tal, se vestían a gente de época. Me acuerdo las televisiones que ponían por aquí, por la plaza. Unos piezos de televisiones como barcos. Y era para que, claro, si cogen 300 personas en el Corral, la gente quería verlo por fuera y si las cerradas se llenaban y la gente lo veía. Era curioso aquello. Unos pedazos de televisiones y la gente lo veía por las televisiones. Era impresionante. Nosotros teníamos un club de gente joven y teníamos unos periodistas, aprendices de periodistas. Y entonces cuando terminaban las obras pasábamos adentro y le hacíamos entrevistas a los actores y actrices. Y me acuerdo muy bien de Ana Belén, que era una cría deliciosa, muy jovencita. Y una batalla no es justo decir que me quitó el gusto que me tuvo entretenida. ¡Vuelva pues donde cesó! Se recupera el uso de mi corral. Pero aún habría de esperar unos cuantos años más, el fin de la dictadura, los giros de los ministerios, las innovaciones en la política cultural, para que el teatro se uniera definitivamente a mí. En 1978, el entonces director general de teatro, Rafael Pérez Sierra, crea
las jornadas de teatro clásico. Se trataba de unir el libro con las tablas, es decir, los filólogos con los cómicos, ¿no? A ver si nos entendíamos. Fueron estupendas, sin público, recuerdo. El coordinador fue Francisco Nieva y nos reunimos una serie de personas. Por cierto, uno de los participantes en las jornadas fue luego director del festival, Luciano García Lorenzo. Yo había sido discípulo en el instituto, en mis años de bachillerato, de Agustín García Calvo. Él me había dado a mí latín y griego, y yo había hecho teatro con él siendo chavalillo, ¿no? Entonces Agustín leyó una ponencia en las primeras jornadas que fue absolutamente iconoclasta. Él llegó allí a armarla y la armó. Allí se juntaban, bueno, pues los eruditos, por así decirlo, del teatro. Me acuerdo de Luciano García, Luciano, me acuerdo de incluso Fernando Fernán Gómez, Ruiz Ramón, José Monleón, que eran auténticas, Hormigón, que eran auténticas autoridades en el teatro, y nos dejaba asistir a la gente, aunque no, allí un poco viendo aquello, y gozábamos como enanos, vamos, aquello era una gozada. Las representaciones fueron todas en el Corral, 3 funciones. Medora de Lope de Rueda y 2 horas de Lope de Vega, El despertar a quien duerme y La estrella de Sevilla. Entonces parece como que estaba hecho aposta con premeditación y alevosía, porque tanto Lope de Rueda como Lope de Vega son el nacimiento del teatro español. Sin embargo, es casual, hay que reconocerlo humildemente que fue casual, no era muy fácil reunir esas obras así. Yo llegué aquí en septiembre del año 78, en la segunda función que hizo la jornada de teatro, que fue La estrella de Sevilla, que el director era González Vergel, y entonces se grababan los programas para emitirlos en Estudio 1, y así fue cogiendo auge este festival. En esas primeras jornadas los ponentes no se pudieron alojar en Almagro por la sencilla razón de que no había establecimientos hosteleros para ellos. Dormíamos en Manzanares, íbamos y volvíamos en autobús todos los días, comíamos eso sí en Almagro. Solamente había 2 fondas, la Fonda Peña y la Fonda San Bartolomé, y podías vivir también en el claustro de dominicos, había celdas donde venían los curas a estudiar teología en verano. Venía a dormir a las casas, eran casas de huéspedes, lo que había, ahora ya no hay. Pero antes eran casas de huéspedes, venía a la casa de huéspedes. A mí me ha contado gente del pueblo que Ana Belén estuvo en su casa durmiendo. Se encontró sin alojamiento y mi padre se ofreció mi casa y mi dormitorio para que Ana Belén pudiera dormir esa noche en Almagro. Y efectivamente, fue a mi casa, durmió en mi habitación, yo me tuve que dormir en el sofá, y dejamos a Ana Belén que durmiera esa noche, y luego al día siguiente pues ella se marchó, y agradeciéndolo muchísimo, claro. Poco tardamos en ir creciendo. En unos meses comenzaron las obras del Parador. Cuando estaba en casa, yo vivo enfrente, y cuando estaba en casa, desde mi ventana yo veía a los trabajadores, a los albañiles entonces, hacer la obra del Parador, porque claro, todo esto antes tenía un perímetro de una muralla, pero luego se tiró todo. Que ya sabes que no quedaba nada más que el claustro, todo lo que es la parte del claustro es toda la parte antigua. Y en un año tuvimos el Parador inaugurado, un parador unido desde el principio al teatro. Todo lo hacían aquí, todo. O sea, como esto estaba, el ministerio estaba vinculado con paradores, pues todo lo hacían aquí. Las ruedas de prensa se celebraban en el Parador. El festival no era tan grande y no tenía tanto hotel la ciudad, nos alojábamos todos en el Parador. Todos los actores importantes pues se alojaban todos en el Parador. Y en aquel momento también coincidía que el festival se hacía justo con el curso de pintura. Cuando llego y entro al comedor el primer día a tomar comandas y veo paseando a Ana Belén, digo, ¿pero esto qué es? Pero es que a los 10 minutos entra Antonio López. Y digo, pero bueno, ¿qué nivel es este, no? Nosotros hemos tenido mucho contacto con todos los actores, con toda la gente que empezó de los festivales, con toda la gente que empezó a organizar el festival. Claro. No me acuerdo toda la gente que haya podido pasar por aquí, mucha gente. ¿Que no te acuerdas, Nieves? Claro que te acuerdas. Ahora vas a contar, pero un momento.
Las jornadas, esas primeras y las siguientes, tuvieron su reflejo en la prensa local y no faltaron algunas críticas. Esa etapa primera, muy atractiva, pero complicada también, porque en realidad éramos como las regiones romanas, éramos ocupantes. La gente de Almagro se ponía muy nervioso porque era como si se rompiera la paz de su pueblo. Y decía, ¡ay, por Dios, ya vienen todos los cómicos! La gente estaba como un poco reacia, los cómicos estos, que vienen aquí, que son gente de la noche, y que beben y que no sé qué, y lo demás. Cuando llegaba el festival, y sobre todo en los años, pues cuando era más pequeño, era como si se revolucionara el pueblo. Era como que invadían el pueblo, llegaban los teatreros, como se les llama, invadían el pueblo durante esa época y luego desaparecían y el pueblo quedaba... Pero era una revolución, eran otros años, no había los adelantos ni mental ni de la sociedad de ahora. Y era pues gente de Madrid que venía y hacían las locuras del festival. Bien lo sabes tú, Marqués, que naciste con las jornadas el mismo día, un 20 de septiembre, y cumples también 40 años. Pero el pueblo fue cambiando también a ritmo de teatro. En el año 83 lo que pensamos y propusimos es un festival internacional con presencia de compañías de Francia, Italia, sobre todo Inglaterra, de Latinoamérica siempre venía una compañía y eso fue lo que cambió un poco a ojos de historiadores, de gente de Almagro, lo que cambió, digamos, el festival. Pensamos en sacarle partido al pueblo. Por ejemplo, la iglesia de San Blas, la iglesia de San Agustín, que entonces estaba en ruinas, en medio ruinas, porque con todas las prevenciones del mundo nos metíamos también allí a hacer la calle, por supuesto, la plaza de Santo Domingo, quiero recordar, y el ministerio no ahorró allí esfuerzos en montar escenarios al aire libre, escenarios muy completos, por ejemplo, el de la plaza de Santo Domingo, ahí se hizo Los Tres Mosqueteros por una gran compañía francesa y fue fantástico. Porthos, je hais la morale, excepté quand elle est faite par Athos. Y sobre todo los dominicos. Y empezaron a pasar los grandes de la escena de España y de fuera de España. Bayaul, el primer montaje que hizo en España fue en Almagro. Fue un Pericles, una obra rarísima de Shakespeare, y la hizo en el Corral, porque las compañías extranjeras fundamentalmente querían actuar en el Corral. Cuando vieron ese corral de comedias, la Royal Shakespeare Company, se emocionaron tantísimo que se pusieron todos a llorar. Fue el momento de la llegada, tuvieron 2 representaciones en el corral y cuando terminaron su representación, cuando la hora de marchar, se pusieron todos de rodillas mirando el escenario y diciendo, nos vamos de aquí y no sabemos si vamos a volver a verte. Muchas veces lo valoraban más desde fuera que desde dentro, igual que pasaba con nuestros autores. A mí me costaba mucho más trabajo encontrar una compañía española que hiciera clásico en el 83 que en el extranjero. En el extranjero tenía lo que fuera,
traje, montaje, hasta de Bulgaria. Llegó Almagro con una versión de La vida es sueño, de la que todos seguimos hablando. Сраждането майка си погуби. И щом до своите науки се допитах, по тях и по знаменията ясни разбрах, че моят син ще бъде Nos impresionó de tal manera, fue en la iglesia donde lo hizo, ¿no? Donde se hacen las exposiciones. Hizo una vida sueño que parecíamos unos paletillos todos mirando aquello, ¿no? La compañía búlgara se desmadra un poco en el cóctel, sería beber, y claro, el coronel que viene a cargo de ellos toca el pito y los pone firme y los saca desfilando por la puerta. Claro, era algo impactante. En ese momento todavía estaba el telón de acero, todavía no había caído, el muro de Berlín todavía no estaba. Pero poco a poco, del 83, 84, el 84, se vio que era nuestra gran asignatura pendiente, el tratamiento de los clásicos. Y la Compañía Nacional de Teatro Clásico se fragua con este festival, que crece con la asignatura pendiente de los clásicos y con el entonces director general de Música y Teatro, José Manuel Garrido. Tanto directores generales, directores del festival, patronos, amigos, intelectuales, artistas, han hecho que Almagro sea el festival más importante que se celebra en España con esta enfermedad que hay ahora de festivalitis. Es el nombre fundamental. Él hizo que el teatro se entendiera y se desarrollara y conseguir recursos, que era lo que había que hacer. Él tenía en la cabeza que quería una compañía nacional y que quería Marsillac. Y en el 85, en septiembre del 85, me dijo, invita tú a Adolfo y que venga aquí. Y yo lo invité, yo lo conocía, obviamente, le dije, vente, no te pedimos nada, ni que participes. Él no quería participar, él tenía una cierta aversión al mundo académico. No, no, tú vente aquí y descansa, ves los espectáculos que quieras. Bueno, y estuvo allí. Y un día Garrido y él dicen, vamos a comer, me parece que fue, ¿no? O a cenar, yo creo que fueron a comer. Y yo estuve por ahí en medio, ¿no? Y entonces le contó la historia y se la propuso. Y Adolfo no aceptó inmediatamente, dijo, déjamelo pensar. Yo creo que también, sin la idea del festival anterior, a lo mejor esa idea de la compañía no hubiese surgido tan fácilmente, ¿no? Y dijo que sí. Y ya allí también el festival dio otro pequeño giro. Espera, César. La Compañía Nacional de Teatro Clásico nació en Almagro. ¿Pero cómo nació? Marsillac lo contaba así. Que él decía que la Compañía Nacional nació en la piscina del parador de Almagro. Ahí nació. Estaba yo nadando en Topless porque todo el mundo estaba viendo el Don Juan de Miguel Narros en vídeo y yo ya la había visto en directo varias veces. Pues nadando, entraron a la piscina porque no encontraban ningún periodista y me iban a dar la noticia de que se creaba y se fundaba la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Yo todo esto nadando boca abajo y les dije, bueno, pues ahora salgo, esperarme en la cafetería. No, te esperamos aquí. Y no, es que estoy mojada, es que no tengo tal. No, te traemos una toalla. No, pero es que no tengo dónde coger nota. No, mira, aquí tengo un cuaderno y un bolígrafo. Total, tuve que salir de la piscina en topless, ponerme una toallita y hacer mi primera y última y única entrevista con una gran noticia, que era la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. No teníamos ni siquiera sede. Estuvimos, Adolfo Marsillac, un director técnico, el Carlos Citrinowski, y yo entonces era como el asesor literario, ¿no? Y empezamos de cero a hacer repartos ideales, a hacer programaciones ideales. Y tan ideales, Rafael. Porque muchos coinciden en que el tándem Marsillac-Citrinowski marcó el carácter de la compañía. Que no estuviera lleno de polvo, que no fuera naftalina, que no se identificara el teatro clásico con algo museístico y plúmbeo, y lo consiguió. Era un tipo genial, con todo lo que eso significa, ¿no? Era un tipo difícil, no lo voy a negar, aparte que era un extraordinario hombre de teatro, un hombre de un olfato para
para el teatro muy difícil de que se repita. Él no le gustaba mucho todo el tema del famoseo y demás, él era muy como más reservado. Él llegaba por las mañanas, se levantaba, desayunaba, volvía otra vez a coger a su habitación sus libros, todo el tema, todos los guiones que tenía, se iba a la piscina, ¿te acuerdas? Sí. Se tiraba toda la mañana allí, volvía a comer y otra vez a su habitación a descansar. Trabajando era de un rigor absoluto. Cuando trabajaba para, como era el caso en la compañía, con dineros públicos, de un tacaño total. Y luego Marsiana en esa época también tenía Citrinowski, que ahora que era el segundo, que también era cliente habitual, que era una máquina, era el que controlaba todo. Compañía y festival. Festival y compañía, ambos unidos en una historia de amor que dura ya tantos años. César dejó paso a Rafael como director del festival y ya rondando los 90 aparece el Museo del Teatro. La idea era hacer un pequeño museo que se abriera solamente para el verano. Yo les convencí de que eso era absurdo, porque entre otras cosas lo que no sabían ni unos ni otros era que existía el Museo Nacional del Teatro. Y ese Museo Nacional del Teatro, que se había fundado en 1919 en el Teatro Real, estaba todo guardado en lo que es actualmente el Museo Reina Sofía. Después de muchas vicisitudes y gracias a Adolfo Marsellac, todo aquel ingente material que había se pudo trasladar a Almagro. El museo lo que hizo fue dar como una imagen y una permanencia de Almagro, ciudad del teatro. El pueblo ya se va integrando cada vez más en el museo, se va notando esa integración. La apertura del museo coincide con otro hecho histórico. En septiembre, por las noches, no era fácil, hacía frío. Recuerdo exactamente viendo la Celestina de la Compañía Nacional de Teatro Clásico envuelto en una manta. ¿Crees que alcanzarás algo de Melibea? No hay cirujano que a la primera cura juzgue la herida. Melibea es hermosa. Conténtate con venir mañana a esta hora por las paredes de mi huerto. Mi señor, mi bien todo. La compañía no lo hacía aquí, lo hacía en el Santo Domingo, estaba el Miguel Narros. Ahí había una butaca y luego hasta arriba una mesa, una tribuna que llegaba hasta el tejado. Ahí va la gente con mantas. Lo he visto yo, dice la gente con mantas a ver el teatro. En septiembre, creo que fue del 88, hubo una tormenta de verano, de posverano, enorme, que se llevó, creo que fue el decorado de la Celestina. En septiembre siempre nos llovía. Era el lunes, martes, miércoles, un calor sofocante. El viernes empezaba a nublar y el sábado caía una, que no está escrito en el cielo. Total que se cambió a julio por las lluvias de septiembre. Fue Marsillac el que dijo que por qué no se hacía en el mes de julio. Con muchas reticencias por muchas partes, mucha gente que veían con cierto temor el que coincidiera con el Festival de Mérida. Pero Rafael lo demostró muy bien y dijo que había público para los dos festivales, incluso era bueno la coincidencia. Confía en mí, que en secreto quiero hablarte. Vámonos y por el camino sabrás lo que ha de proporcionar tu provecho y el mío. Vamos. Almagro, que es un festival importante, debe inaugurar la temporada de festivales. A casa iré de Melibea. Era otro teatro, era otra forma. El teatro como es ahora en julio no tiene nada que ver como era antes en septiembre. En septiembre venía otro turismo. En septiembre la gente se vestía para ir al teatro. Era diferente, era un sitio de remate del verano en el cual los padres venían con sus hijos antes de entrar a la universidad y se pasaban esa semana en Almagro para ir al teatro. Entonces, esas cosas luego pasó a julio, se masificó un poco, la oferta también se multiplicó, pero digamos que el nivel de cliente cambió.
Ahora no van con mantas, ahora van con abanicos. Es la gran diferencia. Que hace más calor, sí, pero no hemos perdido, yo creo que no hemos perdido, ha ganado. Porque si no hubiera teatro el mes de julio estábamos en la playa, bañándonos. Así que ya tenemos mi festival como ahora, en el mes de julio, el Museo del Teatro en marcha y la Compañía Nacional de Teatro Clásico llenando nuestras calles y nuestras plazas. Era el momento de expandirse, de que empezaran a utilizarse nuevos espacios escénicos. Con el corral y el claustro de los dominicos en funcionamiento, se suma como escenario habitual, a finales de los 80, el Patio de los Fúcares y a principios de los 90, el restaurado Teatro Municipal. Y al tiempo que crecían los escenarios, no dejaban de llegar grandes directores, escenógrafos, actores y hasta futuros directores del festival. Algunos de ellos casi nacieron y se curtieron en estas tablas y en estas calles. Ni el fiar ni el porfiar, ni el alzarse, ni el quebrar, ni el no pagar los señores, ni el morirse los deudores, ni la inclemencia del mar, igualan a que se arroje un mercader a querer. Y he visto nacer actores. Por ejemplo, yo vi en Almagro, por primera vez en mi vida, Joaquín Notario, era un chaval joven con pelo y flequillo, venga de pelo y venga de flequillo, pues yo le vi haciendo ahí un Calderón que hicieron una compañía jovencísima. Todos tendrían a lo mejor 17, 18, 19 años, y de estas cosas que viendo aquel Calderón, ¡pum!, se me iban los ojos detrás de Notario. Inauguramos el Patio de los Fúcares y veníamos con una función preciosa que dirigió Juan Pastor de Calderón de la Barca, que se llamaba El Castillo de Lindabridis. Era una cosa como mágica. Y la experiencia realmente fue muy mágica. Olía a actor, desprendía no sé qué, que decías, este tío va a ser un gran actor. Fueron 4 días, era la primera vez que se abría este espacio y el último día recuerdo que para entrar, como tiene poco aforo, daba la vuelta la cola a la manzana. Y bueno, para nosotros fue impresionante. Recuerdo sobre todo no sé cómo explicarlo, la unión entre vida y teatro. Los actores íbamos a trabajar, pero además nos relacionábamos en la calle, por las noches, en la plaza, cenando. Bueno, era mucho más de todo, de andar por casa, desde el alojamiento. Y recuerdo con especial cariño también el sitio donde estábamos alojados, la pensión de Angelines. Era un patio, era una corrala pequeñita donde estábamos alojados toda la compañía, y el cariño de aquella mujer de Almagro que nos acogía, nos hacía la cena y entendía perfectamente lo que era nuestra vida en el teatro y nuestra vida en el teatro en Almagro. No tenía un duro. Cogí un tren Madrid-Almagro y sí pude, me alojé en casa de una señora que en ese momento se podían alquilar unas habitaciones. Bueno, me alquilé una habitación, tenía lo justo para comprar una entrada del Caballero de Olmedo y creo que compré alguna más, pero yo iba directa a hablar con Pepe Struch. Y recuerdo que cuando pasaba calor me metía en alguna iglesia a estar tranquila y a recuperar un poco la respiración, y que la señora de la casa me daba unos desayunos maravillosos porque se dio cuenta que no tenía más que para comprarme algún bocadillo así suelto, pero me lo pasé tan bien. Mientras ellos, los que entonces eran desconocidos, crecían, los vecinos se acostumbraban y disfrutaban de la relación tan cercana que se generaba con los jóvenes y con los ya consagrados. A estar con Amparo Ribelles, o a estar con Carlos Hipólito, o con José Sacristán, o con muchísimos de ellos, ¿eh? Y les parecían como unos vecinos. Sí que teníamos mucha cercanía y que, claro, nos encontrábamos en la plaza tomando algo y nos poníamos a hablar de la obra, de lo que iban a hacer y de, no sé, de las perspectivas que tenían en su propia compañía. Y estás tomando una copa con el Caballero de Olmedo. Dios mío, ¿qué hace ahí el Caballero de Olmedo? O sea, y la Celestina, mira a Celestina. Así que eso solamente ocurre en Almagro. Hacían vida por el pueblo, las bicis que siguen estando por Almagro estaban, y entonces te cruzabas por la plaza a cualquier hora del día
gente que tú conocías de la tele y era curioso. Y además no era una sensación de por ahí pasa una estrella. Esas bicis, que como decís ahora tuneaba Manolo, se convirtieron en el vehículo oficial del festival. La prensa comenzó también a tener su lugar, su importancia en el ir y venir de las gentes del teatro. Más de un bote de berenjenas has regalado tú, Javier, para que no se te escapara una buena entrevista. Se volvían locos los cómicos por comer berenjenas. De esa época, Javier Gea, César Dieguez, Jesús Puente. ¿Todos pasaban por ahí? Todos. A mí no se me escapaba ni uno. En esa época no había estreno que no se celebrara. ¿Qué significa? Depende del nivel de la compañía, o con una copa de cava, o con una cena, y después la copa de cava. O sea, todos los actores iban todos allí. Lo mismo que todos los directores, a posteriori, pues iban todos. O sea, Pérez Sierra en ese momento fue un cliente habitual, César Oliva era un cliente habitual, Marsillac era un cliente de todas las noches. Antes de empezar se iba un rato conmigo, se sentaba arriba, tomábamos media botella de vino y un plato de queso. Y abajo pues íbamos más la canalla, la prensa, los gamberretes, tal. Y los periodistas nos sentábamos siempre, y la escena era la misma. Llegaba Andrés Peláez, director del Museo Nacional del Teatro, miraba nuestra mesa y decía, ¡ay! Eso es como un kiosco de prensa. Y es que el teatro tiene que ser cercanía, si no, no es teatro. Esa cercanía también propiciaba que se cocinaran muchas de las noticias culturales más relevantes del país en el Parador. Y la piscina del Parador, aquello era... Yo he pillado grandes exclusivas en la piscina del Parador. Los paseos alrededor de la piscina eran muy... Y yo recuerdo de Garrido cogiendo del brazo a Adolfo y dando eso, y yo digo, anda, ¿qué le estará diciendo? Ahí decidió Marsillac que sí, que se iba al INAEM, y se prometieron silencio hasta que el ministro lo diera a conocer. Lo di a conocer yo la mañana siguiente. Marsillac pensaba que le había traicionado a Garrido, y Garrido pensaba que le había traicionado a Marsillac. Pues esta es la hora que no saben que es que fui yo detrás de una cortina oyéndolo todo. Exclusivas y otras cosas que no se pueden contar, ¿verdad, mi querida Rosana? Amoríos y otras fruslerías. Yo he venido muchas veces a Almagro, hijos míos, tengo que confesaros una cosa que no sabéis. Hoy es día de contar cosas que no se saben. Yo venía con vuestro padre cuando nadie sabía que teníamos una relación. Cogíamos el coche y me decía, ¿dónde quieres que te lleve? Para que no nos vea nadie, y yo le decía, a Almagro. Vamos a la plaza, vemos el Corral de Comedias, ojalá yo actúe en el Corral de Comedias algún día, y luego nos vamos al Parador, a echarnos una siestecita. La década de los 90 se completa con la construcción e inauguración del Hospital de San Juan, dedicado al ya fallecido Carlos Citrinovsky. La compra, por ejemplo, del Hospital de San Juan, donde está la Compañía Nacional, la compra se hizo en el Corregidor. Allí se gestaban los planos, se hablaba, se comentaba. Es decir, que todo ha pasado de alguna forma, todo ha pasado por el Corregidor. Rafael Pérez Sierra deja la dirección del festival y por él pasan Francisco José Mayans y el albaceteño Pedro de Aguilar, hasta la llegada en 1995 de la primera mujer directora, Amaya de Miguel. Puso en orden cierto caos que había alrededor del festival, es decir, control de entradas, presupuesto mucho más claro, y mayor implicación por parte de las administraciones. Que solamente estuvo 2 años, pero sí que para mí le dio una gran proyección, calidad artística, y yo recuerdo el montaje de María Estuardo, no sé, La Celestina,
También un poco por lo del tema de mujer, que para mí también es muy importante. Que los lazos de la confianza unan de ahora en adelante a las coronas de Francia e Inglaterra. Y llegaste tú, Luciano, mejor dicho, volviste, para ser hasta el momento el director más longevo del festival. Una vida profesional vinculada a mí. Eres mi hijo adoptivo. Viviste muchos momentos buenos y otros no tanto. Topaste con algunas autoridades civiles. Las autoridades no entienden que no se pueden regalar entradas para las primas hermanas de Miguel Turra, ¿eh? o para la sobrina de Valdepeñas. Y peor todavía, lo que no entienden es que haya una función y la fila que dejamos por obligación de protocolo, la gente, después de haberle dado las entradas, no vaya. Eso es tremendo, eso es nefasto y a mí me daba dolor de estómago. Y también con alguna autoridad eclesiástica. Es un líquido especial. Hubo problemas, sobre todo con Santo Domingo, el claustro, donde se ponían obras de teatro que no gustaban a veces a las autoridades eclesiásticas y que llevaron a que no se utilizara, que se dejara de utilizar, ¿no? Yo me acuerdo del escándalo y de las discusiones y las broncas que me llevé por una actuación de la Fura del Baus. Fausto. Esa fue una cosa impresionante por el montaje que tiene, incluso por el lenguaje que se utilizaba, haciendo los dominicos un poco atrevido. Y a pesar de todo, qué grandes momentos, qué bien lo pasamos. Y cómo entre los consagrados fueron llegando jóvenes que ahora son ya historia del teatro. Aparecí con No son todos ruiseñores, de Lope de Vega, estaba en la dirección Luciano García Lorenzo, y a partir de ahí he sido prácticamente un invitado del festival, un asiduo del festival prácticamente todos los años. Yo creo que he fallado un año en la programación desde entonces, y para mí el festival es una parte muy importante de mi lado profesional, pero también de mi lado vital, ¿no? Eduardo, luego fuiste director de la Compañía Nacional, con lo que eso supone. No solo es el plato fuerte la Compañía Nacional de Almagro, sino que también es un poco el pulmón del festival en muchos sentidos, incluso en el económico. La compañía además tiene algo que es muy bueno, para los que amamos a los clásicos es algo muy especial, es decir, es el sitio donde siempre están y siempre van a estar los clásicos. Para él apelo, y a Roma, arrastrando con los ojos, partiré peregrinando a pedir justicia solo para amparar a la infanta. Que no nos vean como algo que tiene pelusa, ¿no? O telaraña, y que realmente a día de hoy todavía podamos beber de esas fuentes para nuestra vida diaria. Yo creo que la compañía tiene mucho que agradecer a Almagro. Su existencia, su gran parte del público que adora la compañía, adora verla en Almagro, ¿no? Y eso es algo que se nota. ¡Ay de mí! Que en un tiempo con vil intento fe injusta estilo liviano ofrece un hombre la mano y a otro tiene en su aposento. No, yo te satisfaré con el tiempo. Estas no son cosas de satisfacción. Podrán serlo. Yo tengo que llegar al corazón del señor que está en la última fila, ¿no? Y eso requiere un sentido de responsabilidad muy grande, muy, muy grande. Tengo que llegar a aquel señor, pero este señor que tengo en la primera fila no se tiene que asustar. Las vivencias se van amontonando. No sé qué año que Luciano García de Lorenzo, que era el director entonces del festival, me dijo que había hecho un seguro de lluvia y yo me estuve riendo media hora. Digo, yo, Luciano, pero es un seguro de lluvia en Almagro, ¿pero qué me estás contando? No, era broma, seguro que le gasté una broma. Y luego he vivido esperas a ver si se podía empezar la función porque estaba cayendo una tremenda. Ay, Begoña, cuántas anécdotas las tuyas y las de otros muchos, porque aquí se ha vivido de todo. Recuerdo, por ejemplo, que no pudimos hacer un ensayo general por el calor, porque el suelo, que había una escenografía, era toda de planchas metálicas y quemaban tanto y abrasaba tanto que no pudimos hacer un ensayo general, ¿no? También aquí, en este teatro, hace años, con un mundial de fútbol, la parte del foso empezó a llover
y empezó a salir toda el agua sucia de Almagro. Y empezaron todas las cajas a flotar por ahí abajo, porque el agua en vez de recogerse salía. Y aquello fue también que todavía tenemos varas de toda la suciedad que se cogió en el foso. La primera vez que estuve aquí, que estábamos haciendo el anzuelo de ceniza de Lope de Vega, dirigido por Pilar Miró, pero a la vez estábamos ensayando en Valdepeñas La venganza de Tamar, de Tirso de Molina, dirigida por José Carlos Plaza. Y claro, aquello era bastante agotador para mí. Y recuerdo un día, atravesando el foso, yo estaba muy cansado y de repente oí un golpe. Y cuando abrí los ojos era yo que me había caído, me había desmayado. Entonces salí corriendo y dije, ¿por dónde van? ¿Por dónde van? Y me dijeron, hombre, si aún te queda para salir y tal. Claro, no dije nada, ¿no? Pero fue un susto grande, grande, grande. A Notario yo le he vendado una rodilla todos los días antes de empezar la función, porque haciendo un giro se hizo daño. De repente un actor se marea, entonces me llaman y voy. El Brujo lo que hizo fue invitar a toda la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el día de descanso, invitar a su representación en el Corral. Claro, yo era el jefe de sala y cuando empieza a venir toda la Compañía Nacional y veo que el Corral de Comedias está lleno, digo, ¿y dónde nos metemos? ¿Qué no haréis vosotros? ¡Que sois unos ignorantes! Estar en el corregidor vacío y salir con mi socio andando hacia la plaza y de pronto ver toda esa calle, donde está ahora mismo el teatro municipal, lo que eran los palacios maestrales, ver la calle completamente llena, o sea, como si fuera en Madrid, o sea, verlo, y todos para el corregidor, y salir corriendo diciendo que viene la avalancha, ¿no? Y éramos 30 de plantilla en aquel momento esperando que llegara, ¿no? O sea, era una auténtica locura, ¿no? Terminar muy tarde por las noches de Almagro y algún remojón de algún vecino tirándonos un cubo de agua. Y con todo la razón, además, porque hay que respetar el descanso de los lugareños. El festival creció mucho durante estos años y al tiempo crecieron también los establecimientos hoteleros, los restaurantes, las casas rurales. Pero el Parador seguía siendo un núcleo muy activo en mi historia teatral. Nieves, Marga, Elena, habladme de ellos, de los actores, de todos a los que habéis conocido y de esas anécdotas que vosotras recordáis muy bien. Vayámonos de aquí. Ya que he repudiado su lecho, no voy a compartir ahora su compañía. De Verónica Forfé, que tuvimos una anécdota, ¿verdad? Sí, así un poco rarilla en el sentido de que la mujer, pues, que cree mucho en cosas de espíritus, cosas de todas esas cosas. Y, no sé, estuvimos cambiando la habitación. Pasábamos a la habitación, se la tuvimos que cambiar y todo, porque tenía que estar como ella le gustaba. No, porque decía que, si yo creo recordar que decía que notaba como si hubiera un espíritu, entonces que la cambiáramos de habitación, hasta que encontró una habitación que a ella le gustó. Había acabado la serie de Los hombres de Paco y había terminado y se había quedado como un poco en suspense lo que pasaba. Y estuvo en una habitación de aquí y dio camisas a lavar. Entonces ya se lo sube una compañera mía y le digo, ¿dónde vas? Dice, pues que voy a llevarle las camisas que ya las tiene arregladas Juan Diego. Digo, trae, que yo se las llevaré, que a mí me tiene que decir cómo acaba esto. Así es que toco la puerta y dice, me abre la puerta, dice, muchas gracias. Digo, no, muchas gracias no. A mí me tiene usted que decir cómo acaba esto, que yo me he quedado en un sin vivir. Si matan a Sarita o matan a Hugo Silva, que entonces no me acuerdo cómo se llamaba en la serie. Y no me lo dijo. El entender que el teatro tiene que tener entretenimiento básicamente por encima de todo. No podemos aburrir, pero debe tener una pedagogía social. Hombre, que ya lo sé que es salud. Y protección. Y protección, sí, señor. Juan Luis Galiardo me parece que era muy dicharachero. Le gustaba salir al pasillo, hablar contigo, te pedía el desayuno. Lo mismo le daba que tú entras, estuviera hablando por teléfono y decía, pasa, y luego te contaba la conversación que había tenido por teléfono. Amparo Ribelles es espectacular, es una señora elegante, educada, bueno, espectacular.
es que daba gusto hablar con ella. Algunos ya no están con nosotros. Dijimos adiós a Citrinovsky, Marsillac, Juan Luis Galiardo, Amparo Ribelles y a Miguel, el gran Miguel Narros. Todo el mundo, cuando habla de Narros, habla de algo especial, algo particular, algo que te conmueve, algo que te emociona. Era maravilloso, porque además yo le pillé en una época maravillosa. Hay muchos actores de una época anterior, ¿no?, de los primeros años, que hablaban del rigor de Narros, de la dureza, incluso a veces del mal genio. Yo llegué a él en una época en la que él adoraba vivir y adoraba vivir el teatro. Su corazón está aquí, realmente. Y la creatividad, yo creo que Almagro le potenciaba la creatividad. Te quiero, Miguel, te recuerdo con muchísimo cariño. Y también está aquí ya tu escenario. Un escenario propio que desde tu muerte en 2013 recuerda la relación que has tenido conmigo. Hace unos meses perdimos a Nieva. Paco, qué triste este adiós. Este puede ser el misterio de Almagro, que los descendientes de aquel público del Corral lleven en sus genes ese recuerdo de algo que también les fascinó en el pasado. La moza, viendo que su amo venía, se mete en la cama de Sancho. Se despierta Sancho con el pita. Pensando que tiene la pesadilla, comienza a dar puñalas a uno y a otro lado. Aquí tenemos al brujo, que también nos gustó mucho, ¿te acuerdas? Sí, sí, Una sí. noche con el brujo. ¿Y esas entradas de qué son? Que no me acuerdo. Que yo no las De veo. Fuente Ovejuna, míralo. Ah, sí, las de Fuente El Caballero de Olmedo. El Hospital de San Juan era El Castigo sin Venganza, esa también. También la Bien. Es un honor saludar a tan aristocrático público. Sabemos que es un público exigente y además un público sincero y directo, porque también La Mancha tiene eso. Yo tengo familia manchega y lo sé. Es una señora que te encuentras por la mañana y te dice: me gustaste más en la del año pasado. Que yo sé que al público no se la cuelan. Este público es muy fino a la hora de calibrar las cosas y no se le puede dar gato por liebre, ¿no? No se acepta cualquier cosa, ¿no? No, porque estamos acostumbrados a todo selecto y ya entonces existe sin querer la comparación. La gente del pueblo y de alrededores, porque la gente de Valdepeñas, de Manzanares, de Ciudad Real, tienen un criterio altísimo porque llevan 40 años viendo lo mejor del teatro clásico español e internacional. ¿Qué es esto? ¿A tu maestro? No me ha dado causa. ¿Cómo? ¿Me engañado? La Dama Boba, Entre Bobos anda el juego. Pues no sé. todas, cuando las La que Estrella de estrenaba Sevilla, El Caballero de Olmedo. Todas, hemos visto muchas. Que tú miras al público y ves que están ahí, porque el patrimonio es del alma y el alma solo es de Dios y tal, porque se saben Lope, calderonean, están con fragmentos y versos que se los saben. Cuando estoy en el Corral de Comedias, yo estoy pensando y me estoy transportando a aquellos siglos y me estoy imaginando la vida como era por ahí, y cuando voy por aquellas calles lo mismo. A mí Almagro es que me encanta, me gusta mucho. ¿Hay algo que usted le mande? Traer a su casa la ropa de don Álvaro de Ataide, que es el capitán de aquesta compañía que esta tarde se ha alojado en Zalamea. No digáis más, esto baste, que para servir a Dios y al rey y en sus capitanes está mi casa y mi hacienda. Yo soy tiritina, flor de la jacaramina. Yo soy titiritaina, flor de la jacarandaina. Pero a un festival como el nuestro le faltaba algo. Es que no había fiestas.
Nosotros veíamos por ahí en la prensa el glamour, no sé cuánto, la alfombra roja también. Pues vamos a inventar unos premios, vamos a hacer una fiesta y pensamos que eran unos premios. Los ágoras se daban todos los años, los jueves se entregaba un premio al mejor actor, al mejor director y demás. El alma de los Ágora, hay que decirlo, son Rosana Torres y Andrés Peláez. Premio Ágora lo único que quería era que un día a la semana poder reunir a todos los agentes del teatro, que todas las compañías tuvieran un momento de convivencia, y fue un éxito. A ellos se les ocurrió, sinceramente, y luego nos integraron a nosotros quiero decir a los medios locales. Y hay ágoras de barradas, por ejemplo, y hay ágoras de estrenos del Teatro del Arte, o sea, hay verdaderas joyas. Hace unos años se subastó un ágora en Sotheby's y se pagó mucho dinero por ese ágora. No digo ni de quién, porque no es el momento. Los propios actores y actrices y directores y del mundo artístico sí que les llegaron a considerar. Vamos, yo he leído currículums tanto de personas profesionales como de compañías que lo llevan muy a gala y lo llevan incorporado pues, en su agenda, pues, en su currículum. A esos ágora ya les dijimos adiós. ¿Quién sabe? Quizá hasta pronto. En los primeros años del siglo XXI despedimos uno de los escenarios más bellos del festival, el claustro de los dominicos. La lozana andaluza me quedó a mí. Yo iba tan contenta, pues cosas de Andalucía, de trajes, sevillanas y cosas. La lozana no te andaluza. Documentaste bien y dijiste, aquí hay baile flamenco. Madre mía, cuando luego la vemos. Pues que salían en cueros, mucho desnudos. Si estos todavía tenían la mente un poco estrecha y dijeron, ¿qué ha pasado? Que a partir de ahí ya los dominicos no querían que se hiciesen obras ya No, sí, ya no. allí en el convento, no y creo hacen. que a partir de ese momento ya no hubo. Ya no se utiliza. Y nacieron los premios. Entre 2001 y 2004 se entregaron el premio Festival de Almagro. Ha sido quizás esa búsqueda de lo verdadero, de lo esencial, lo que me ha motivado y me sigue motivando. Y el premio de las artes escénicas de Castilla-La Mancha. Lo que hace el Papa. Es un placer para mí realmente participar en este festival y estar aquí con todos los profesionales que hay realmente de categoría. En 2005 cambia la dirección del festival, que asumirá Emilio Hernández. Ambos premios se unifican en el Premio Corral de Comedias. ¿Qué es esto? ¿Cómo estoy ciega? ¿Cómo atada y ciega estoy? El teatro es un equipo. El teatro es colectivo. No, es imposible una persona. Que estos aplausos los recibo con él al lado. Yo soy mi padre. Que este premio es el premio de mi vida que me ha emocionado más. La cultura es lo único que puede hacer al ser humano más libre. Todo mi ser se transforma en alguien que dice gracias, gracias, gracias. Mi vida es el teatro. El teatro es mi amante fiel. Me ha permitido envejecer con dignidad. Por mucho tiempo que pase, por complejo que sea el juego, por arriesgado que sea el juego, por extraño, oscuro, oblicuo,
sea como sea el juego, sigue siendo un juego para mí. Y se siguen entregando también los premios Lorenzo Luzuriaga. Y se realizan múltiples homenajes. Yo siempre, antes de salir a un escenario, digo Matilde. Al principio la gente me miraba raro hasta que me dijo, ¿qué dices? Digo, es que llamo a mi madre para que trabaje conmigo. Luego ya los compañeros se acostumbraron y también la llamaban porque mi madre daba para un show, vamos, da para mí, para toda la compañía entera. Con Emilio Hernández se redescubrieron algunos patios de vecinos como pequeños corrales de comedia. Creo que era la única manera realmente de estar integrados y de hacer un festival para todos, pero hecho por todos además. Se unió la moda al teatro en un desfile histórico. Se apostó por poner en marcha un nuevo espacio ahora ya imprescindible: la antigua universidad renacentista y los barrios. Comenzaron años duros, años de crisis contra la que el público se rebelaba. El público ha dicho, ¿cómo que hay crisis? Allá vamos al Teatro de Almagro y vamos como siempre, no más. Tras él llegó la actual directora, la segunda mujer en la historia de mi festival. Natalia, tú has sido de todo aquí. Espectadora, actriz, directora de escena y ahora directora del festival. Siguió la crisis y siguieron fluyendo las ideas, las ganas de luchar, de reinventarse. Bajaré la cabeza enmarañada. ¡Te conjuro! La virtud y la fuerza de los ácidos que vierto en el puchero. ¿Qué delito cometí contra vosotros, naciendo? Bajo tu batuta, el festival se transformó en fundación. Nace un nuevo espacio para las compañías jóvenes, rompedoras, un lugar ilusionante. El Almagro Off. Ya sé que me he retrasado, mas era fuerza esperar hallarme solo y cuidar de veros mejor tratado. Es atreverse con el patrimonio barroco y darle la vuelta que necesita hoy, para un público de hoy, desde unos creadores que son de hoy. Todos los médicos afirman que la perfecta salud del hombre restriba en el equilibrio de las 4 calidades primeras. No llores más. Y los niños, que siempre han sido prioridad en mi festival, tienen su espacio propio en el certamen de barroco infantil. ¡Misericordia! Por esa bota yo juraré ser tu súbdito más fiel. Que vuestros halagos me tienen ganada. El festival sigue bullendo y arrastrando teatro los 365 días del año a través de los grupos locales. Han salido grupos de teatro y todo eso, a ver, aparte de que Almagro también es teatro por el Corral, pues todo eso también lo ha hecho de florecer esos grupos. Lo que es indudable es que el actor se hace con el trabajo, con la práctica teatral. Después que tenga el cetro a mis pies y la corona en mi frente, que el aplauso y el honor que tanta dicha concierta tristemente se convierta en pena, llanto y dolor. Se vive el teatro, se siente como propio. Todos formamos parte de él. Los malvados siempre son más atractivos, ¿no? El peso o la apuesta que hay que hacer para ser un hombre noble, virtuoso, honrado, etcétera, etcétera, serio, responsable, trabajador, en fin, una buena persona. Eso es una apuesta y eso es un trabajo, ¿no? Pero no vende tanto, ¿no? 40 años son todo un hito. Tengo el festival de teatro más importante de España. ¿Su futuro? ¿Quién lo sabe? Y seguirá vivo, porque ha sido una semilla que ha aprendido. Que es el festival buque insignia del teatro en España. Si Almagro tuviese más
más hectáreas, el festival crecería con ese terreno. Le auguro una salud de hierro, sí, sí. Optimista si pienso en los artesanos que están al lado, artesanos en el sentido de gente relacionada con el teatro, sí, pero es que la última palabra no la tiene el mundo del teatro, la última palabra la tiene quien da el dinero. Lo que le falta, para mí, realmente es mucho más apoyo institucional. ¿Quién sabe, no? Pero desde luego ni un solo motivo para que desapareciera. Ahora mismo en cualquier sitio hablas de Almagro y todo el mundo lo conoce. Un pueblo tan chico como es Almagro y todo el mundo lo conoce. Almagro sin el festival no sería Almagro y creo que se debe cuidar el festival. En este país tan extraño y tan frágil desde el punto de vista cultural, dos instituciones como Almagro y como la Compañía Nacional son un lujo que deberíamos cuidar. Deberíamos hacer ahí un esfuerzo y por darle otra vinculación. El Festival de Almagro, siempre que ha estado, digamos, en los niveles más altos, es porque ha jugado a arriesgarse algo. El teatro dobla la vida dobla el teatro, como decía Antonin Artaud, y el teatro es vida, y el teatro lo necesitamos, como el comer. Dueños de su destino son los hombres, pero aquí seguirá mi corral. El corral de comedias de Almagro es muy especial para nosotros, para los cómicos, ¿no? Es como estar un poco en nuestra catedral, ¿no? Venís a verme buscando, ¿qué buscáis? Escondo en esta farsa temblores de verdades con ojos que no pasan. Y aquí seguirá el teatro. Teatro ha sido, es y será como una patria, como una religión. ¿No es admirable que cualquiera de estos, un actor, en una fábula, en una ficción, pueda fingir, simular, verter lágrimas, transformarse en otro? ¿Y todo por qué? Finjamos lo que somos, seamos lo que fingimos.